Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Estamos contentos porque pues ha sido un sábado de mucha bendición con la visita de nuestros hermanos que también vienen de fuera. Estamos muy contentos. Antes de comenzar esta actividad o esta dinámica, los voy a invitar a que busquemos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Gracias te damos, Señor, porque sentimos tu presencia en este lugar, porque nos has bendecido con conocimiento, porque nos has bendecido con el escuchar estos testimonios que a todos nos fortalecen en espíritu, Señor. Gracias porque te has manifestado en la vida. Estoy seguro que en la vida de todos los que estamos en este lugar. Querido Padre, a continuación vamos a tener una actividad sobre preguntas y respuestas y queremos que tú vengas a guiarnos. Queremos que tú seas el que responda con un escrito está todas las preguntas y dudas que aquí surgen. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para que podamos dar un testimonio correcto de ti, Señor. Quédate con nosotros en este lugar, querido Padre, que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Te rogamos estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a hacer esta actividad de forma ordenada, con mucha reverencia. Y sobre todo tratando de que las preguntas que aquí se realicen y se respondan tengan relación un poquito con los temas que hemos visto para que sea una forma de que el aprendizaje sea significativo, de que el aprendizaje no se quede nada más en que ay, por ahí dijeron algo, sino que sea algo que se quede en nuestros corazones. Así que la forma en que vamos a ir llevando esta dinámica la vamos a hacer un poco informal, pero reverente, así que les voy a pedir que levanten su mano a aquellos que quieran realizar una pregunta y entonces le vamos a dar la palabra para que pueda realizarla. Yo considero, si alguien me puede ayudar, que utilicemos un micrófono para la persona que hace la pregunta para que puedan escuchar todos esta pregunta. Entonces no sé si sirve el otro micrófono que tengo aquí, hermanos, ¿sí está funcionando? Es este. Bueno, a ver si ahorita, a ver, parece que bueno. Sí, para que lo chequen, por favor hay que lo chequen y entonces para que comencemos con esta sesión de preguntas, ya que aquellos que nos están sintonizando, parece que ahí está, aquellos que nos están sintonizando no por radio sino por Facebook, puedan estar escuchando y también entiendan la pregunta que se está realizando. Así que parece que ahí está. Bien, entonces algún hermano o hermana que quiera levantar la mano, comencemos a darle la palabra, o parece que todo quedó claro en el curso. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos? Si no, voy a nombrar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mano que se quiera levantar? Aquí hay una hermana. Ahorita le van a dar su micrófono, hermano, por favor. O sea, todavía no es de las preguntas, pero acabas de decir que para sintonizar, si alguien quiere sintonizar ahorita, yo le quería mandar a alguien que se meta. ¿Cómo le pongo? Tiene que buscar el Facebook del Pastor Nelson, que el Facebook del Pastor Nelson se llama Daniel Camino. Aquí lo vamos a escribir para que lo puedan poner. Ahí van a encontrar todas las clases que hemos tenido en la semana y
todas las participaciones también que se han quedado grabadas. Así pueden ustedes encontrarlo. Ahí mismo el pastor me tiene agregado y ahí pueden enlazarse también en mi Facebook, que se encuentra de la siguiente forma, para cualquier también pregunta o duda que surja en lo posterior. Tengo un poco más de actividad en esta red social que incluso el teléfono celular, ya que no manejo teléfono celular. Entonces, por la red social es que nos podemos comunicar. El celular que tengo lo utiliza mayormente mi esposa, que es la que me ayuda con los pacientes. Entonces, así me pueden encontrar en la red social también. ¿Tiene una pregunta, hermana? Pasen el micrófono, por favor, que se lo pegue un poquito para que se escuche mejor. Sí, hermano, es sobre la enfermedad de moda de ahorita, ¿cómo es? COVID-19. Usted nos está tratando con la estrella anís, pero la pregunta es, si tiene alta la temperatura de la persona, ¿cómo tratarla? Ok, la pregunta es cómo tratar una fiebre en un paciente con COVID. Las fiebres en general se va a dar por infecciones en un 99% de los casos. El otro 1% de personas que presentan fiebres generalmente se debe a enfermedades autoinmunes, algunas, y otras como el cáncer, ¿sí? Pero la mayoría de las fiebres, cada vez que usted se encuentre una persona con fiebre, sospeche primero de que es una infección, ¿sí? ¿Y qué tan malo o bueno es que le suba mucho la temperatura? Ok, para poder contestar a eso necesitamos ver también que va a haber infecciones virales y va a haber infecciones bacterianas. Algunas más van a ser por hongos y parásitos, pero esas muy rara vez producen fiebre. Las bacterianas y las virales producen fiebre. Se conoce que hay bacterias que producen fiebres muy altas, arriba de 39 grados, y bacterias que normalmente entre 37 y 38 van a tener su temperatura. Hay algunos virus que la mayoría producen fiebres de 37, 38 grados, y algunos sí van a producir fiebres muy altas, como el caso del dengue, como el caso del que está ahorita el COVID-19, también va a producir fiebres muy altas. Ahora sí viene la pregunta, ¿cómo podemos tratar una fiebre? Tratar una fiebre va a depender totalmente del caso que tengamos. No es que yo les vaya a dar una recetita y les vaya a decir pónganlos en una tina a todos los que tengan fiebre. No. Hay fiebres que controlando la infección, la fiebre va a ceder. Y no necesita usted aplicar nada en ese paciente exclusivamente para la fiebre. Y esto lo hacemos con las fiebres que no rebasan los 38 grados. Por eso hay que acostumbrarse a usar termómetros, siempre tener termómetros, ¿sí? Y viene otra pregunta obligada, ¿qué tipo de termómetro es más recomendable? Porque ahorita todo el mercado está invadido de termómetros por lo del COVID-19. Los termómetros que son más precisos en la medición de la temperatura siempre van a ser los termómetros de mercurio. Sin embargo, hay un peligro en el uso de ellos porque si se nos cae, se rompe, se riega el mercurio y es una toxicidad alta que en alguien con defensas bajas puede detonar una leucemia. Sin embargo, hay termómetros que también son muy precisos, que son los termómetros de alcohol. Así se piden, así se llaman, termómetros de alcohol. Los termómetros de alcohol son precisos como los de mercurio, pero si se rompe nada más es alcohol lo que se riega, así que no hay tanto problema. De ahí tenemos los termómetros digitales, que están muy de moda y muy de fresas. Los médicos con sus termómetros digitales. No sirven los termómetros digitales, hermanos, porque van a depender de la batería y de la calidad de la marca de su termómetro, así que le pueden estar dando una medición totalmente incorrecta. Lo mismo que el baumanómetro electrónico, que la maquinita solita llena de aire y solita te mide los numeritos, depende de la batería. Si la batería está bien, te puede dar una lectura correcta, si no, te va a decir una lectura incorrecta y el paciente se va a enfermar más por esa lectura incorrecta que por lo real. Entonces yo recomiendo mucho más el termómetro de alcohol. Los de pistolita que están de moda ahorita en los centros comerciales también dependen de la batería, entonces es algo no es muy confiable. Bueno, es importante considerar
los grados de temperatura. Y para eso lo voy a anotar en el pizarrón. Si el paciente tiene 36.5 o 37, y esto también va a depender porque hay pacientes que 37 es su temperatura corporal normal, hay pacientes que 36.5 es su temperatura corporal normal. Entonces vámonos a 37.1 hasta 38.9. En este parámetro yo les recomiendo que no intenten bajar la fiebre. Sí, se va a sentir cansado, sí se va a sentir por ahí fatigado, le va a doler la cabeza, se va a sentir mareado, se va a sentir con dolor de cuerpo, pero todavía es soportable y no es peligroso para el organismo. En ese rango es preferible dejar ahí, ¿saben por qué? Porque entonces ese es nuestra propia prueba para saber que nuestro tratamiento está haciendo efecto y va a estar bajando la temperatura del cuerpo conforme se va controlando la infección o conforme se va cortando, como decimos de forma más común, la infección. Preocúpense cuando marque más de 39 grados, ¿sí? Cuando marque 39 grados o más, que son muy raros los casos que llegan a 40, que los hay, pero es muy raro, ¿sí? Entonces, cuando pase de 39, nosotros tenemos que pensar en que esta temperatura ya puede producir un riesgo para el paciente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es neuronal. Lo que se puede manifestar de diferentes formas. En algunos pueden provocar convulsión, en otros pueden provocar pérdida del conocimiento, ¿sí? Quedan inconscientes los pacientes. En la mayoría de ellos pueden desmayarse, pueden caerse por ahí. En algunos tienen alucinaciones, delirios y ese tipo de cosas. Entonces, cuando el paciente, oiga hermano, pero yo no tengo ningún termómetro, estoy en la punta del cerro. Bueno, si su paciente empieza a delirar, empieza a tener alucinaciones, pues va a ser una indicación de que hay riesgo para el paciente, ¿sí? No le tengamos miedo a la temperatura alta, no le tengamos miedo a la fiebre. Dios la puso ahí para que nosotros nos demos cuenta si el paciente está enfermo. Ahora, lo primero que hay que proteger en un paciente que tiene fiebre va a ser el riesgo neuronal. Por lo tanto, la primera indicación que se da cuando hay fiebre es utilizar compresas frías, ¿sí? Algunos que tengan la oportunidad de tener hielo, pues directamente un trapo húmedo con agua de hielo lo van a colocar en la frente del paciente. En algunos casos, si está sentadito, se puede colocar en la frente, en la cabeza y también aquí en el cuello, completamente, ¿sí? Como si hiciéramos un casco. Así lo podemos hacer. Eso nos va a permitir ya correr el riesgo de daño de las neuronas del paciente. Sin embargo, muchas veces las compresas frías no son suficientes y el paciente sigue presentando la misma temperatura de 39 o más, y entonces vamos a necesitar colocar las mismas compresas frías, aparte de que estén en cabeza, las vamos a colocar en pies. Muchos se controlan de esa forma, ¿sí? Pero algunos no se van a controlar, entonces esas mismas compresas frías las podemos colocar en su abdomen. Ahora, en la mayoría de infecciones bacterianas, con eso se controlan, no así en las virales. Las virales generalmente que sobrepasan los 39 grados, no es suficiente
las compresas frías. Y entonces podemos utilizar lo que usan en terapia intensiva: baños de hielo. Pero la mayoría de las personas no tienen acceso a una tina con hielos. Entonces yo les recomiendo lo mejor que hay para las fiebres, que es el baño de vapor. Oiga, hermano, ¿cómo es posible que si está recomendando cosas frías de pronto nos diga que el baño de vapor es mejor? Aquí les voy a decir por qué es mejor. Porque el baño de vapor va a incrementar la temperatura de todo el cuerpo. En las fiebres de los pacientes, generalmente por enfermedad viral, la fiebre no va a ser generalizada, va a haber zonas del cuerpo que van a manifestar más esas fiebres. Y entonces, al aplicar baño de vapor, regamos todo el calor por todo el cuerpo. Todo el cuerpo se calienta, excepto la cabeza. Y entonces ponemos en la cabeza, en el baño de vapor, ponemos en la cabeza una toallita de agua fría o agua con hielo. Hermanos, hay una variación de los baños de vapor que son esos cuadritos de lona completos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Ellos hay que saber manejarlos muy bien, porque ellos no nos permiten controlar bien la temperatura de la cabeza y puede ser contraproducente. Son más recomendables aquellos baños que puede uno sacar la cabecita, y que traen un orificio y ya sellamos ese orificio con una toalla húmeda. Esos van a ser mejores porque nos permite estar viendo al paciente y estar trabajando en su cabeza con agua fría. Ese baño de vapor es mucho más efectivo que un paracetamol, ibuprofeno o algún medicamento antipirético. ¿Por qué? Porque el baño de vapor lo que va a hacer es calentar todo el cuerpo, menos la cabeza, que es la que necesitamos salvar por el riesgo neuronal, y a continuación viene un efecto de compensación del cuerpo. ¿Cuál es ese efecto de compensación? Cualquier persona que se somete a temperaturas corporales muy altas, en ese momento el cuerpo comienza a sudar como un mecanismo de enfriamiento. Así como el radiador de los carros, cuando se calientan, riegan agua por dentro para enfriar, así también el cuerpo desecha el sudor para poder enfriar el cuerpo. Por eso esa gente que está trabajando en el campo y que está recibiendo todo el calor del medio ambiente y está sadoneando, de pronto empiezan a sudar, porque el cuerpo quiere enfriar ese organismo. Sucede lo mismo. Nosotros provocamos que el cuerpo de forma natural enfríe el cuerpo, estimulándolo con algo caliente. Eso es bien interesante. Es lo mejor, es lo más recomendable, porque es solito el cuerpo el que se regula. Oiga, hermano, pero donde yo estoy no hay baño de vapor. Se pueden hacer baños de vapor caseros. Yo me imagino que ya les han de haber enseñado en las clases que han llevado anteriormente. Pero fíjense que yo descubrí por emergencia, en una ocasión, un pacientito tenía fiebre y no teníamos nada, pero teníamos un solazo del mediodía. ¿Y cómo lo vamos a sacar al sol encuerado o qué? No. Así como ven la camioneta estacionada, le pusimos pant, suéter y lo metimos adentro de la camioneta con los vidrios cerrados a las 12 del día con el sol. En un minuto, hermanos, empezó a sudar. Fue suficiente y la fiebre se cortó. La envoltura es también recomendable para esto, claro que sí. Y entonces ahí vienen todas estas técnicas de hidroterapia que nos permiten elevar el calor. A algunos les funciona muy bien el baño hipertérmico también para elevar la temperatura. Lo sacan y empieza el cuerpo a controlar. Yo creo que al pastor le vamos a hacer algo de eso al rato, si tenemos oportunidad, para que aprendamos. Bien, entonces, la fiebre así la podemos controlar, pero que no sea el objetivo en una infección. Mientras estoy controlando esa fiebre, para evitar el riesgo neuronal, yo ya estoy diagnosticándolo, y es muy importante porque van a perder el tiempo dando antibióticos si la infección es viral, y van a perder el tiempo dando antivirales si la infección es bacteriana. ¿Cómo podemos darnos cuenta
cuando es una infección viral y bacteriana? Creo que esta pregunta es muy interesante, porque muchas veces no tenemos acceso a estudios de laboratorio que nos permitan tener un diagnóstico correcto. Ya voy a borrar esto. Y vamos a aprender, y me estoy tomando el tiempo, pero creo que es necesario para terminar de contestar completamente la pregunta de la hermana, lo que sucede con las fiebres. Hay que tener bien un diagnóstico correcto. Les voy a decir: virus. Generalmente las enfermedades causadas por virus o las infecciones por virus, y me refiero a estos virus que causan infecciones agudas, no los virus que causan infecciones crónicas como el VIH, como la hepatitis, citomegalovirus, que ya son infecciones que duran muchos días o meses o años incluso. Me refiero a los virus de infecciones agudas como la gripe, la influenza, el Zika, el dengue, el chikungunya, el paludismo y todas estas infecciones virales. Los virus tienen una característica que no tienen las bacterias. Irritación de mucosas. Eso producen los virus. Y tenemos 3 zonas de mucosas que nos sirven como parámetros para detectar. Número 1. Uy, están muy feos y chuecos estos ojos. Ahí le ponemos ceja para que se pueda ver bien. Los ojos. Pero están medio chuequitos. Vamos a hacerlos. Bueno, ellos están muy dilatados. Parece que está drogado este. Pero bueno, son ojos. Ahí tenemos mucosa. Es una de las zonas donde se manifiestan los virus. Cuando ustedes vean a alguien con fiebre y al mismo tiempo sus ojitos brillosos o muy llenos de agüita o rojitos, o lagrimean, o se rascan mucho porque les pican, empecemos a sospechar de virus. Las infecciones por bacterias, por más que produzcan fiebre, sus ojos están normal. Ese es un síntoma muy específico. También tenemos en la persona lo que es sus vías respiratorias. Creo que sí le voy a poner nombre. Parece un bastón. Vías respiratorias. Y las personas van a presentar picazón de nariz, escurrimiento nasal, flemitas, picazón de garganta, ardor de garganta, van a estar en el tema del hermano Kevin estornudando, van a estar tosiendo por ahí, ¿sí? Vías respiratorias. Y luego van a tener también infección en las mucosas gastrointestinales. Me salió mejor eso. ¿Sí? Esas 3 mucosas. Entonces la persona va a tener síntomas como si hubiera caído pesada la comida, inflamación, producción de gases, ruido en el estómago, y va a comenzar a tener ligeras diarreas o estreñimiento. Ahora, usando de ejemplo lo que sucedió aquí con nosotros. Con nosotros estoy seguro que tuvimos influenza, ¿sí? Aquí hubo un brote de influenza. ¿Por qué? Hubo pacientes con este síntoma, hubo pacientes con este síntoma y hubo pacientes con este síntoma. Algunos desarrollaron los 3, algunos desarrollaron 2 o estos 2 y otros nada más uno de alguno de estos 3. Por eso es que nosotros diagnosticamos. ¿Y por qué diagnosticamos esto y por qué no diagnosticamos esto? Porque
el escurrimiento nasal en la influenza es más leve, es moderado, mientras que en los virus de la gripe es abundante, tenemos mucha producción de mucosidad. Y ustedes se dieron cuenta que sí hubo, pero no tanto como las gripes que estamos tosiendo y escurriendo y papel. Ahora, ¿por qué diagnosticamos esto y por qué no diagnosticamos esto, si se parece mucho? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque ahorita lo más común que hubiéramos diagnosticado hubiese sido esto y el manejo hubiese sido diferente al que tuvimos. De hecho, ya muchos ni regresaron por su medicamento. Yo imagino que se sintieron mejor y ya no tuvieron necesidad de más medicamento. Y ya no los estresamos porque cada quien es responsable de su cuerpo. No íbamos a andar detrás de todos con el cinturón que tomaran el medicamento. Bien, ¿por qué no este? Porque COVID-19 va a tener otros síntomas que van a ser muy específicos. Y que nunca falla, desde ya se descubrieron 4 entidades de sintomatología en el COVID-19. Hay algunos que tienen mayormente daño en vías respiratorias, otros mayormente daño gastrointestinal y otros mayormente en la cuestión de la tensión arterial. ¿Por qué nosotros no diagnosticamos Porque en cualquiera de sus ramas va a tener un síntoma que no falla. Pérdida de olfato. COVID-19 inflama las células receptoras que están atrásito de la lengua, porque la pérdida de olfato, ustedes quiero que entiendan, no sentimos los olores por la nariz, los sentimos en la lengua, ¿sí? La lengua manda la orden al cerebro y el cerebro interpreta ese olor, ¿sí? El COVID inflama las papilas gustativas y los receptores de los olores, y entonces la persona pierde el olfato y por lo tanto pierde el sabor del gusto, la sensación de gusto. En nuestro caso no se presentó esto, por lo tanto no podemos diagnosticar COVID-19. Ese es el síntoma que no falla. Hay personas que no tienen ni un síntoma con COVID-19, nada más pierden el olfato y el gusto. Ese es un síntoma inequívoco de COVID-19. Entonces, los virus van a mantener estos 3. Hay otros que se llaman, que estuve yo dudando en que si era influenza o si era otro llamado adenovirus. ¿Sí? Los adenovirus tienen también esto, pero hay una diferencia. Los adenovirus también son virus que se dan en cierta estación del año. Los adenovirus pertenecen a la estación principalmente de principios de la primavera, ¿sí? Finales de invierno, principios de primavera. Todo lo que es febrero, marzo, abril y mayo, ahí se dan los adenovirus. Ellos viajan en esas corrientes desuradas que normalmente le llamamos a esa época del año cuando corre aire. Ahí vienen los adenovirus y generalmente los adenovirus entran por los ojos y son los causantes de la conjuntivitis en la mayoría de las personas que les da por ahí de marzo o febrero. Sin embargo, las influencias y las gripes son estacionales también, estacionarias, y entonces, estacionales, y generalmente se dan octubre, noviembre, diciembre y principios de enero. Estamos en octubre, ya casi noviembre, entonces eso nos ayuda a establecer un diagnóstico para dejar afuera adenovirus y que sea influenza. ¿Se dan cuenta cómo se hace un diagnóstico? Uno tiene que considerar todo y de ahí uno va escogiendo los síntomas que más se adaptan a cada uno. Entonces, por eso, cualquiera de estos, llevaría de todos modos el tratamiento similar, que el tratamiento que nosotros utilizamos va a ser el siguiente, y que a reserva de que tenemos que utilizar lo que esté disponible, hermanos, acostúmbrense a eso, porque la mayoría hemos aprendido
a utilizar lo que nos dijeron que servía. Y si no hay eso, nos quedamos sin herramientas y no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, controlar fiebre es el paso número 1. Por eso les pregunté aquella noche, se quedan aquellos que tengan dolor de cabeza y dolor de cuerpo, que son las manifestaciones de la fiebre. Incluso sin tener termómetro y sin tocarlos en su frente podemos saber que eso es fiebre, ¿sí? Número 2, necesitamos antiviral. En realidad en la naturaleza hay muy pocos antivirales descubiertos, antivirales como tal, es decir, que una vez que entran al cuerpo destruyen el virus. Hay muchos elementos naturales que nos ayudan a fortalecer las defensas para que las defensas destruyan los virus, pero un antiviral como tal son muy pocos. Ahorita conocidos por la ciencia y antivirales naturales tenemos 2: anís estrella y el hinojo. Los 2 van a producir una sustancia llamada anetol. El anetol, junto con una que tiene solamente el anís estrella, que se llama ácido shiquímico, tienen un efecto antiviral el más potente conocido por el hombre en los antivirales naturales. Y se los explico rapidito. Supongamos que este es el virus, y el virus pues tiene sus proteínas, ¿sí? Y todos ya conocen este virus porque es el que más sale en la televisión ahorita y es el que van a conocer todos. ¿Cómo se llama este? Coronavirus. Por ahí me hacían una pregunta en la red social y me decían, hermano, coronavirus no es lo mismo que COVID-19, explíquelo por favor. Por supuesto, coronavirus es una familia de virus que se llaman Coronaviridae. Existe el SARS-CoV-1 que produjo la famosa fue en el año 2002, el SARS-CoV-1, que fue aquella influenza que dio en Asia, allá en Japón, China, que le llamaron gripe aviar también. Existe el MERS-CoV, que es uno que se dio por ahí del 2009, si no mal recuerdo, en el Medio Oriente, de ahí viene el nombre de la M. Era la enfermedad por un coronavirus también. Y tenemos ahorita el SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID-19. COVID-19 se llama la enfermedad, el virus se llama SARS-CoV-2 y coronavirus se llama toda la familia que incluye a estos. Ahí está la diferencia. Pero a veces nos hemos acostumbrado en este año a llamarle coronavirus, llamarle COVID y llamarle SARS-CoV-2 a la misma enfermedad. Pero esa es la diferencia, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona el anís estrella? Los virus tienen aquí una capa hecha por algunas grasas y algunas proteínas, y acá adentro tienen el ADN, ¿sí? Bien. El anís estrella, cuando se usa el anetol y el ácido shiquímico, producen que esta capa se destruya y automáticamente el virus se rompe y se destruye. Hermanos, eso lo sabe la ciencia médica y lo sabe desde hace muchos años.
¿por qué no están utilizando el anís estrella para atacar el coronavirus? Porque el anís estrella no es negocio. La vacuna sí es un negocio. Esto lo destruye. Y esto lo supimos desde el 2009, cuando en México dio por primera vez la H1N1. Ahí se descubrió el efecto del anís estrella y se fabricó un medicamento llamado Tamiflu. A partir del anís estrella lo empezaron a fabricar, y entonces la compañía Bayer, dueña de Tamiflu, absorbió todos los productores de anís estrella y por eso subió de precio. Antes del 2009 el anís estrella costaba 40 o 60 pesos el kilo, ahorita vale 400. Eso ya saben que ya lo saben. Entonces así es como funciona el antiviral del anís estrella. Ahí me dicen cuando ya lo pueda yo borrar. Sí, hermano Andrés. O sea, no es negocio para ellos que se use directamente el anís, sino que lo compren. Eso, porque el Tamiflu es carísimo, aunque sea lo mismo que el anís estrella. Eso es algo muy interesante que sucede con las farmacéuticas, sí, es un negocio de ellos. Bien, entonces utilizamos antivirales, pero también debemos de utilizar reforzadores del sistema inmune. Ya habíamos hablado en la semana que es más importante primero quitar lo que le hace daño al sistema inmune antes de pensar en dar algo. Pero aquí nosotros estamos alimentándonos de forma natural, estamos teniendo actividades como ejercicio, estamos teniendo exposición al sol, que es vitamina D y regulador del sistema inmune, y también estamos teniendo un crecimiento espiritual en fe. Eso espero. Sí, bien. Entonces, sí podíamos dar un reforzador del sistema inmune, que no fue otra cosa que lo más sencillo: ajo y limón. Todo lo demás lo tiene que hacer el propio cuerpo de cada persona, ¿sí? Entonces, hubo pacientes que con una sola toma de anís estrella y de ajo y cebolla fue suficiente. Otros lo tuvieron que tomar 2. Otros lo tuvieron que tomar 3, otros lo tuvieron que tomar 4 y todavía siguen enfermos. Ahí depende la respuesta de cada uno. ¿En qué va a variar? El estado nutricio de cada persona, su estado de estrés, cansancio y la exposición a la vitamina D por medio del sol. ¿Sí, hermana? Y el bacteriano, entonces ahí me quedó claro, el bacteriano. Este es el viral. El viral es el viral. Vamos con el bacteriano, ¿sí? Así de sencillo es para el virus. De hecho, los tratamientos para virus son más sencillos que los bacterianos, ¿sí, hermano? Bueno, aquí hay una pregunta de hace ratito, pero no quise interrumpir. Dice, tengo una pregunta: ¿cómo hacemos para tratar la picazón de oído, nariz, paladar y ojos, ataques de estornudos, paciente con historia de familia con alergia? Y un comentario que lo podría aclarar: el antiviral Yanten, si también es un antiviral. No, el Yanten no es antiviral, es un potenciador del sistema inmune, que funciona como antiviral, porque si refuerza el sistema inmune, pues entonces me va a ayudar a vencer el virus, pero no es un antiviral directo. Por eso hacíamos la especificación de un antiviral directo y otro que ayuda a que el sistema inmune lo venza. En el caso de cómo tratar a ese paciente, estoy seguro que lo de sus oídos está conectado ya con demasiado estornudo o demasiado escurrimiento nasal, y al momento de limpiar su nariz ya está lastimando su oído, porque originalmente el virus no afecta la zona del oído porque no es mucosa, por eso no debe de afectarlo. Puede que sea un caso de alergia. Si es un caso de alergia, es un tratamiento totalmente diferente, que debe de haber una reversión del trastorno del sistema inmune que vimos en la semana, que las alergias se dan en aquellos que tienen un sistema inmune ocioso y luego tienen un estrés y luego tienen exposición a un alergénico. ¿Cómo hacemos eso? El problema no es el alergénico, no hay que quitarle los alergénicos, porque si no le vamos a quitar 40 o 60 alimentos. Cada vez que hacen un estudio de alergología, se ve que cada persona es alérgico a 40 o a 50 sustancias alimenticias: el cacahuate, la nuez, el frijol. Casi salimos alérgicos a todos. Y no podemos quitarle todo eso al paciente. Es mejor corregir el trastorno que hay en su sistema inmune, y eso lo hacemos como lo vimos ayer, mediante la exposición
a microorganismos, ¿se acuerdan? Hablábamos de las mascotas, hablábamos de cultivar la tierra, hablábamos de manejo de estrés y alimentación correcta en las tablitas que ya vimos, que ya les pasé en su memoria, por cierto. Al ratito se las voy a entregar ya que termine el sábado. Gracias, amor. Bien. Eso de una pregunta sale bastante información, ¿verdad? Infecciones, pero es importante, yo creo que es buena la pregunta, es muy importante. Infecciones bacterianas. Y aquí sí hasta nos va a doler la cabeza, porque bacterias hay de un montón. Pero vamos a ver las relacionadas con las infecciones respiratorias, porque ahorita estamos tratando como que el área de las respiratorias. Podemos confundir influenza, gripe, COVID y adenovirus, los podemos confundir con estafilococos, que los más comunes son los estafilococos áureo o áureos. Lo podemos confundir con estreptococos, ¿sí? Es el más común, el Pneumoniae, y lo podemos confundir con neumococos. Si se dan cuenta, todos terminan en esto, cocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una familia de bacterias que vienen de la misma mamá y del mismo papá, por decirlo de alguna forma. Todos ellos se alimentan de lácteos, cárnicos, azúcar y harinas refinadas. Por lo tanto, el primer paso que debemos de dar cuando encontramos ese tipo de infección, ¿cuál es? Eliminar completamente el consumo de esos productos. Bien. Síntomas: flemas abundantes, lo cual va a producir estornudos, lo cual va a producir tos y va a producir escurrimiento nasal. Por eso es que se confunden con las infecciones virales que vimos hace un rato, que también llevan estos síntomas. La diferencia, les decía yo, está en que estos van a ser abundantes. Y un tip: el escurrimiento de los virus es agua siempre, literalmente es agua. Ustedes se limpian con el papel y no se pega ese papel. Cuando es algún tipo de esas bacterias, sale espeso, pegajoso, ¿sí? Usted se suena la nariz, lo ve y ya empieza a ponerse amarilloso. A veces es blanco, espeso, cuando ya avanza es amarillito, y cuando avanza mucho más es verdecito, Esos son esos cocos de esos tres tipos. Ahora, ellos van a producir fiebres de 39 en adelante. Las personas que ya se acostumbraron a vivir con esas infecciones ya ni fiebre les genera, ya se acostumbran a eso. Pero en la mayoría de las personas que no están acostumbradas a estas enfermedades, una fiebre de 39. Ya para terminar, hermanos, para cerrar, nada más una pregunta, qué triste. Bien, fiebres de 39 grados
Y también se va a sentir el mismo síntoma de dolor de huesos, dolor de cabeza, mareos, cansancio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con los virus? Que estos no van a producir irritación de mucosas como los ojos y nunca van a producir diarreitas o por ahí estreñimiento en el paciente. Estos son totalmente de acá, respiratorios. Terminamos nada más con la recomendación del tratamiento, ¿sí? Porque ya es hora, ya se está ocultando el sol. Bien. El tratamiento rapidito. Tratamiento. Ya dijimos que el número 1 es quitar alimentos perjudiciales. Ya no lo voy a volver a escribir, nada más lo voy a poner así, pero ustedes ya van a saber: lácteos, cárnicos, azúcares y harina refinada. Número 2, porque le vamos a quitar la comidita de la bacteria, la vamos a matar de hambre con eso. Número 2, antibióticos naturales. Estas bacterias son sensibles a los compuestos sulfurosos. Ese es su veneno. ¿Y dónde van a estar los compuestos sulfurosos más concentrados? Ajo, cebolla, puerro y hierbas de olor, conocidas también como especias: tomillo, orégano, hierbabuena, albahaca. ¿Cuál otro? Ajá, todas esas hierbitas que utilizamos para la comida, ¿sí? Podemos hacer antibióticos de esos en té, podemos tomarlos o masticarlos crudos, podemos hacer el jarabito que se hace con miel, con ajo, cebolla morada, rábano y todo eso, ¿se acuerdan? Eso lo va a matar, eso lo va a destruir. Pero número 3, no se acaba ahí, hay que fortalecer defensas. Y entonces aquí sí viene todo aquello que normalmente le llamamos antibiótico, pero en realidad no es antibiótico directo, sino que fortalece las defensas para que las defensas los maten, como por ejemplo la equinacia, que se usa mucho para tratar infecciones. No es porque ellos maten el bicho, sino porque ellos fortalecen las defensas. La equinacia, por ahí tenemos la alcachofa también, por ahí tenemos el diente de león, por ahí tenemos las plantas verdes, los jugos verdes, la vitamina C, la vitamina D y todo aquello que ya sabemos que debemos de dar para fortalecer el sistema inmune. Con esos 3 puntos nosotros podemos hacer frente a estas enfermedades. Es muy fácil tratar los virus y es muy fácil tratar las bacterias. ¿Saben qué es lo difícil? Hacer el diagnóstico correcto. Saber cuándo es virus y saber cuándo es bacteria. Hermanos, estudiemos más sobre diagnóstico. Si Dios nos permite, en una escuela posterior, si nos invitan, vamos a volver y vamos a estudiar sobre diagnóstico e interpretación de pruebas de laboratorio. Sería de mucha utilidad, hermanos. Que el Señor nos bendiga.